Amigos, amigas, ¿cómo están? Espero estén teniendo una excelente tarde. Hoy el presidente habló sobre esta decisión de la Corte de declarar constitucional la ley eléctrica y el presidente reveló por qué no había hablado mucho de este tema en otras ocasiones, ¿no? A pesar de que estaba en discusión. El presidente tiene muy claro cómo está actuando la oposición. Si el presidente le da importancia a un tema, la oposición se enfoca en ese tema hasta querer tumbar o obstaculizar justamente eso de lo que se esté hablando, sea lo que sea. Entonces el presidente ha entendido muy bien esto y el presidente pues prácticamente le está marcando la agenda incluso a la oposición y hoy habla de esto el presidente, ¿no? Margarita Zavala salió increíblemente, salió a defender a Iberdrola. Claudia Sheinbaum habla del tema, la pone en su lugar e incluso le dice, pues cómo no vas a defender a Iberdrola, ¿no? O sea, ahí está tu marido metido hasta las narices. Y por otro lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador amaga a la oposición que si no aprueban la reforma eléctrica y quedan como traidores a la patria, el presidente Andrés Manuel ya tiene un nuevo plan para proteger al litio. Escuchen bien esto porque no nos cansamos aquí de decir que el presidente López Obrador es un estadista. El presidente hace una política que está beneficiando a los mexicanos y está desarmando completamente a la oposición. Vamos a empezar escuchando esto que dijo el presidente sobre la decisión de la Corte sobre esta ley eléctrica. Bueno, yo quiero informarle al pueblo de México que la resolución de la Suprema Corte de declarar constitucional la ley eléctrica fue una decisión histórica, patriota, en beneficio del pueblo de México, en beneficio de la nación. No queríamos hablar mucho antes de la importancia de que la Corte resolviera sobre este asunto, porque sabíamos de la trascendencia y lo que le interesaba al grupo que estaba abusando del marco legal que se construyó durante el periodo neoliberal para destruir a la Comisión Federal de Electricidad y tener como rehenes a todos los consumidores mexicanos, a los consumidores de energía eléctrica, para hacer jugosos negocios, para lucrar. Entonces, se reparó el daño ayer, se protegió a la gente para que en el futuro no haya abusos de aumentos en las tarifas de la luz. Por eso estoy muy contento. Pues así lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde habla incluso con estas palabras de que se reparó el daño y por eso no hablaba mucho de esta decisión que tomarían los jueces, porque si empezaba a hablar de este tema y empezaba a decir que se repararía justamente el daño de la reforma de Peña con esta ley eléctrica que se acaba de declarar constitucional, pues la oposición empezaría a meterse, la oposición empezaría a generar esas campañas mediáticas en contra de la Corte, en contra del propio presidente, empezaría a generar presiones, empezaría a cabildear a modo de tumbarlo. Entonces el presidente no hablaba del tema. El
que los conozco perfectamente y evidentemente iban a presionar, ¿no? Todos estos grupos que se han beneficiado, pues, de estas tranzas. Bueno, esto es lo que vimos ayer. La Suprema Corte deja como válida la ley de la industria eléctrica y dice aquí, en sesión del Pleno este jueves, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no alcanzó la mayoría calificada de 8 votos para declarar inconstitucional la ley de la industria eléctrica, por lo que esta será vigente en sus términos. Al no alcanzarse esta votación en ninguno de los 7 apartados discutidos, la Corte desestimó la acción de inconstitucionalidad contra la ley de la industria eléctrica. Así entrará en vigor todas sus disposiciones, incluidas las que ordenan revocar contratos de generación para autoabastecimiento y permisos de compraventa de energía, que eso es algo muy importante. Y vean esto también, dice aquí, con la decisión de la Corte, surtirán efecto los artículos transitorios de esa ley, que establecen que serán revocados los permisos de autoabastecimiento obtenidos en fraude a la ley. Podrán tumbar todos esos permisos, esos contratos, pues que realmente están siendo leoninos, desventajosos, ilegales, abusivos, ¿no? Todo eso ya lo van a poder tumbar. Y dice aquí, además los contratos con productores independientes para la compraventa de energías serán revisados, renegociados o terminados de forma anticipada para garantizar la legalidad y el cumplimiento del requisito de rentabilidad para el gobierno. ¿Qué quiere decir esto? El gobierno va a revisar todo esto, ¿sí? Si ve que hay contratos que no le son rentables, como era con esos generadores de energía privada, donde el gobierno subsidiaba, y lo hemos puesto como ejemplo, que el gobierno le compraba, un ejemplo, a 2 pesos la electricidad, por ejemplo, y ellos la tenían que vender a 1 peso y subsidiar lo demás. O sea, no era completamente rentable y esos contratos, pues leoninos, incluso hay que decirlos fraudulentos, se hicieron con esa reforma de Peña. Y esto se acaba de terminar con lo que se acaba de aprobar, ¿no? Rocío Nale habló también del tema y escribía esto a través de su cuenta de Twitter. En todo momento se ha pensado en favorecer a los mexicanos y salvaguardar la seguridad energética. Una buena noticia es que la Suprema Corte avaló la constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica. Por el bien de todos, electricidad para el progreso de México. Así lo dice Rocío Nale, y es que la molestia de la oposición es justamente porque se acabaron sus tranzas, las tranzas que ellos dejaron, las tranzas que ellos hicieron. Aquí se publica, dice ayer la Suprema Corte declaró constitucional esta ley de la industria eléctrica y publican cómo es que votaron estos personajes parte de la Corte, ¿no? Saldívar, Loreta Ortiz, Esquivel, Gutiérrez a favor, Aguilar, Pardo, Pérez Dayán, Leines, Piña, González, Ríos Fallar en contra, que incluso publicaron esta imagen, seguramente ustedes la vieron a través de las redes, como la hicieron muy famosas, que estos personajes que están aquí son los traidores, son los que no están a favor de los mexicanos, ni mucho menos de la CFE, pero sí están a favor de los extranjeros, y publicaban también aquí los votos de las personas que resultaron ser parte de la gente, ¿no? Y parte también de querer ver favorecida a la CFE. Incluso aquí se criticó mucho a Ana Margarita Ríos, no la bajaban de traidora, así como a Juan Luis González Alcántara, ¿no? Que son principalmente, pues, personas, se dice, propuestas en este sexenio o de este gobierno y pues resultaron, pues, chaqueteros, hay que decirles así. Entonces, hay un agarrón, porque miren, reforma eléctrica, esto lo dijo Claudia Sheinbaum, reforma eléctrica garantiza el futuro del país, no de Iberdrola. Esto dice Sheinbaum. Todo a raíz de que Sheinbaum publicó esto, miren. Celebro la resolución de la Suprema Corte que declara constitucional la ley de la industria eléctrica del presidente López Obrador para favorecer a la CFE. La reforma eléctrica significa fortalecer nuestra soberanía y futuro como nación. Una vez que Claudia Sheinbaum publicó esto, pues Márgara Zavala le entró, le retuiteó y le puso esto. Usted no entendió lo que se votó. En realidad no se declaró constitucional. Faltó un voto para que no se necesitara presentar un amparo para defenderse
de ese bodrio de ley. Fíjense lo que le dice, ¿no? De hecho, la mayoría dijo que era inconstitucional. Pregúntale a los 4 ministros sometidos. Y por supuesto, pues Claudia Sheinbaum no es una mujer que se quede callada. Y hoy le cuestionaron, ¿no? Donde decían, ¿qué opina que Márgara Zavala le contestó? Y le contestó de esta forma. Y esto es lo que le dijo Claudia. Lo que se dijo es que no es inconstitucional, pues es constitucional. Repito, está muy preocupada porque no la redactó Iberdrola, ahí donde trabaja su esposo, ¿no? Porque la reforma del 2013 no fue redactada ni siquiera en México, fue redactada fuera de México. Y Iberdrola tuvo una participación muy importante. Entonces, pues ahí donde trabaja Felipe Calderón, pues claro que están muy preocupados. ¿Por qué están preocupados? Pues porque se está haciendo una ley y la reforma constitucional que garantice el futuro de la nación, no el futuro de Iberdrola. Entonces, esa es la gran diferencia entre un proyecto de nación que piensa en las empresas transnacionales, y no porque no deba haber inversión, claro que debe haber inversión en el país, pero debe haber soberanía en el sector energético. Así lo dice Claudia, ¿no? O sea, por supuesto que debe de haber inversión, pero debe de haber soberanía. Y le dice justamente a Márgara Zavala, a ver, tranquila, estás muy molesta, pues porque esta reforma no la dictó, no la escribió, no la redactó Iberdrola. Ajá, una empresa de la que ustedes se han beneficiado, pues refiriéndose a su marido, ¿no? A Calderón. Iberdrola se niega a acudir a foros sobre reforma a la CFE. Y sí, esto es justamente lo que veíamos cuando estaban estos plenos foros. Iberdrola se negó rotundamente, no quiso participar, pues sabe los contratos ventajosos a su favor que tiene, ¿no? Dentro de todo esto. Entonces, el presidente Andrés Manuel hoy habló sobre todo esto. El presidente dijo también que se avanzó mucho, que se demuestra también que hay un Estado de Derecho auténtico, hay una autonomía con la Suprema Corte porque votaron como quisieron, pero que con esto que se acaba de votar se puede sacar adelante a la CFE. Con esto que se acaba de votar se puede garantizar de que no aumenten los precios a la electricidad, y así lo dijo el presidente. Entonces avanzamos mucho, mucho. Soy muy contento. Además, fue una muy buena decisión que demuestra que hay un auténtico Estado de Derecho, porque no fueron todos los ministros, fueron los que decidieron que era constitucional la ley. Ahora viene la reforma constitucional, pero ya, la verdad, con lo que se logró ayer, se nos alivianó la carga. Ya con lo de ayer podemos sacar adelante a la Comisión Federal de Electricidad, rescatar esta empresa pública y mantener el compromiso de no aumentar el precio de la luz. Fue por eso un triunfo. Hay quienes apostaban a favor de las empresas, lo que hubiese significado cancelar la posibilidad de controlar el precio de la luz. Pues así lo dice el presidente, ¿no? Donde califica como un triunfo para todos los mexicanos, porque con esta ley eléctrica que se acaba de aprobar o que se acaba de declarar constitucional, pues se garantiza mantener los precios o se garantiza que no incrementen los precios de la gasolina. Pero eso no es todo.
El presidente Andrés Manuel ya había anticipado que esta ley pues no protege el litio. Por eso es importante la ley de la Cámara de Diputados, esta reforma a la ley eléctrica en la Cámara de Diputados, esta reforma eléctrica, porque ahí sí se establece esta parte del litio, la soberanía del litio, que sea controlada completamente por el Estado mexicano. Pero el presidente, como estos de la oposición siguen diciendo, ni madre, no va a pasar, que la chingada, el presidente dice, bueno, si siguen con esa actitud, pues ¿qué creen? Ahí les va otra ley, ahí les va otra iniciativa para proteger el litio. Así es que me vale gorro si no pasan esa reforma, porque yo voy a impulsar una ley ahora para proteger al litio. Presidente, los tiene desarmados, los tiene atados de manos a la oposición. Y por supuesto la oposición hay una molestia porque no han logrado descifrar al presidente, no han logrado frenar al presidente, porque esos señores lo han demostrado, no es que lo diga yo, lo han demostrado, están a favor de los extranjeros. Y aquí lo que está haciendo el presidente es cuidar la soberanía, ¿no? O sea, cuidar lo que es de los mexicanos. Y estos señores quieren seguir saqueando. Se malacostumbraron y quieren seguir saqueando. Vamos a escuchar lo que dijo. Y en el caso de que impidan la reforma constitucional, que puedan más los legisladores que representan los intereses creados. En ese caso, también por los que están detrás, que sepan que de todas maneras no van a poder disponer de litio, porque de eso no se habla, pero eso les importa mucho a los que quieren apropiarse de este mineral estratégico. Si se llevara a cabo una traición, tenemos el recurso de la reforma a la ley minera, que no necesita de 2/3 partes. Es mayoría simple y tendríamos los votos para que el litio sea un mineral de la nación, de los mexicanos. Pues así lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde les dice aguas, porque solo se van a exhibir de traidores. Y si resulta que ustedes siguen protegiendo a los extranjeros, se la van a terminar pellizcando, ¿sí? Tenemos una ley minera para proteger el litio, no se necesitan 2/3 partes y vamos a proteger esto que es de todos los mexicanos. Amigos, amigas, yo les dejo con esta información. El presidente tiene atado de manos a la oposición, no los deja ni siquiera patalear, hay que decirlo así. No los deja ni siquiera patalear y esto es un gran triunfo para todos los mexicanos. Que tengan una excelente tarde, muchas gracias por haberme acompañado, gracias por darle me gusta si les gustó esta información porque esto ayuda a que le lleguemos a las personas y gracias por supuesto por suscribirse y compartir esto en todas sus redes sociales. Que tengan una bonita tarde y nos vemos en una próxima nota. Bye.